Muy buenas noches. Estamos dando inicio a esta asesoría virtual 01, ¿no? De este ciclo 2022. Saludamos ahí a Ángela Gallo, Jorge Arribas Plata, Miluz Casecas, Patricia Caerillas y Talía Pelayo. Seguramente van a ir uniéndose ahí otros alumnos. Bueno, para el día de hoy habíamos citado pues acá tengo la relación Amayo, Gallo, Hurtado, León, Amaya, Arribas Plata, Borges, Caenilla, ¿no? Pero en realidad en cada sesión de este tipo puede asistir cualquier alumno, ¿no? Sino que en esencia vamos a revisar, si fuera el caso, los trabajos de las personas que están consideradas, pero debemos tener en cuenta que este tipo de asesoría es abierta, es para todos pueden asistir, pero particularmente lo atendemos a los que están ahí en la relación correspondiente. Y otra cosa, pero antes quisiera que me dé un comprendido, ahí por favor, a ver, Gallo, Ángela Gallo, ¿qué tal me escuchas? Sí, dígame. Correcto, muy amable, gracias. Ahí nos está saludando Patricia Academia, sí, claro, bien, bien. Ella está aquí presente para este evento académico. Y así para todos, buenas noches. Vamos a ver. Miren, primero vamos a ver algunos lineamientos generales. Primero vamos a ver algunos lineamientos generales que debe estar cumpliendo el trabajo que vamos a revisar. Y sobre eso, ustedes me presentan sus trabajos y lo vamos revisando. Y por ahí, como en el correo ya indiqué, vayan anotando las preguntas. Vayan anotando las preguntas, que a veces de momento uno no se le viene a la mente algo, pero vayan anotando esas preguntas, esas inquietudes, esas dudas que se tienen para hacerla en esta clase, en esta asesoría, o también en cualquier momento lo pueden hacer vía la plataforma, ¿no? Hay poquísimo uso, ¿no? De la plataforma, en este caso de las preguntas al docente, casi no hay nada, ¿no? Entonces deben hacer la mayoría de preguntas por ese medio, preguntas al docente, utilizar la mensajería interna. También hemos puesto 2 foros, y de los foros solamente me contesto yo nada más. Hay que participar en, en en esos canales de comunicación que nos presta o nos brinda la plataforma Billboard, ¿no? Y también podemos utilizar el correo institucional del docente. Yo ya les he indicado mi correo institucional, luego también otra vez lo voy a poner ahí. Incluso tenemos 3 grupos nosotros, 3 grupos que están a mi cargo, ¿no? Aquí, por lo menos aquí hay participantes, creo que de los 3 grupos algunos, ¿no? Pero mayoritariamente de un grupo, de grupo de tesis, deben estar todos. Y de los grupos de tesis 2 debe haber algunos. Bueno, para mí todos son alumnos. Eso que estén en una aula, que estén en otra, ya es una cuestión de forma, ¿no? Pero todos son mis alumnos, mis alumnas y con todos vamos a sacar adelante esta situación. Bien, le reitero por acá mi correo. domingo.hernandez@upn.pe. Ese es el correo institucional. Por ahí también pueden enviar si hubiera limitaciones en la plataforma, por ahí pueden enviar sus comunicaciones. O utilizar
el WhatsApp que deben haber formado ya cada grupo, ¿no? Cada grupo tiene su WhatsApp. Al menos con esta aula 3222 y 3223 tenemos una fluida comunicación, ¿no? Fluida comunicación. Más bien con el aula 5280 solamente me estaba comunicando con la señorita Gallo, que es a ella la que lo he designado como delegada, ¿no? Y iremos trabajando ahí con ella y con todo el grupo, ¿no? Bien, mi teléfono. Ahí está mi celular, ¿no? En cada grupo que han formado me han agregado, ¿no? Me han agregado, yo estoy ahí viendo lo que comentan, lo que me preguntan, contesto, me responden, y en fin, hay una comunicación ahí que lo manejamos. Bien, bien, Salvatierra, buenas, ¿qué dice? Correcto, entonces ahí ese es un primer punto. Ahora vamos a ver, mire, en esta, como dije hace un momento, vamos a desarrollar o ver el marco general en el cual debemos estar haciendo nuestro trabajo. Sobre esa base es que se va a revisar, ¿no? ¿Cómo puedo revisar algo si no se ha dado la pauta, ¿no? Vamos a ver, entonces entramos aquí, tenemos para hoy el temario correspondiente, ¿cierto? En realidad lo que vamos a ver en sí es estos aspectos en unos 15, 20 minutos y después ya entramos a cada uno de ustedes. La estructura, esto lo debemos tener bien clarito, ¿no? ¿Cuál es la estructura del informe de investigación o tesis que vamos a hacer? Recuerden que el trabajo que vamos a hacer es para el grado de bachiller, ¿no? Para el grado de bachiller. Con esto ustedes se van a graduar de bachilleres. Ya el trabajo para su título profesional tiene otra estructura, ¿no? Posiblemente se diferencie por las variables. Aquí, en esta estructura, estamos trabajando con una variable. Este método de revisión sistemática de la literatura, repito, ese es el método que utiliza la universidad, especialmente para este grado y para estas asignaturas, la revisión sistemática de la literatura. No otro modelo que ha desechado. Este es el de la universidad y este es el que debemos utilizar. La estructura, eso lo vamos a ver ahorita. Luego, y claro, miren, la estructura, en realidad, estos son los componentes, ¿no? Estos son los componentes de la estructura y lo vamos a detallar. Estos dos primeros puntos, estos dos ahí, que estoy encerrándolo ahí, son los que ustedes ya han tratado. Ustedes deben tener una adecuada introducción del trabajo que les han aprobado como proyecto de tesis. Y ahora nos toca hacer la tesis, o también llamado informe de investigación. Ustedes esto ya lo tienen, solamente hay que ir refinándolo, de repente agregándole algunos otros detalles que iré comentando, dándole forma. Y hablando de forma, antes que me olvide, por ejemplo, hay que tener en cuenta en utilizar el verbo. Mucho se habla, digamos, de investigación de la utilización del verbo. ¿Qué es esto del verbo? Generalmente, el verbo en relación con el tiempo, ¿no? El verbo en relación con el tiempo. Generalmente cuando uno hace un proyecto de investigación, lo hace en términos de futuro. Se recolectará información, se revisará la diferente base de datos, se considerará tesis, se considerará trabajos de investigación, se tendrá futuro en cuenta con artículos científicos, por decirlo. Todo va en futuro. Pero para esta etapa de la tesis, tiene que cambiar eso.
ese verbo, ¿no? En vez de se recopilará, tiene que poner se recopiló. En vez de se utilizará, se utilizó. Y así, digamos, cambiar el tiempo de futuro al tiempo de pasado. Porque a este nivel se entiende que todo se ha realizado en el pasado y por lo tanto se está presentando un trabajo. Ese es un primer punto a considerar. Y hay muchos errores en ese sentido cuando no se tienen en cuenta. Anótenlo por ahí, ¿no? Toda referencia al tiempo, tiene que estar para tesis 2, para nuestra asignatura, tiene que estar en pasado. En algunos casos va a estar en presente, en algunos, pero en ningún caso debe estar en futuro. Repito nuevamente, a este nivel ninguna referencia, nada debe estar en futuro. Mayoritariamente en pasado y algunas situaciones particulares pueden estar en presente. Nada más. Entonces, esas dos primeras partes, introducción y metodología, es lo que tienen ustedes. De modo que no hay por qué preocuparse si ya lo tienen, solamente hay que adecuarlo, ¿no? Y para la tarea número 1, que se debe presentar en la cuarta semana, no ahorita, que recién estamos en la segunda, ni siquiera la tercera, en la cuarta. En la cuarta ustedes deben tenerlo bien refinado, esa es la introducción y metodología, porque eso es lo que van a cargar como tarea número 1, y eso es lo que va a ser calificado. Por eso que todavía debemos ir refinando estos aspectos de la introducción y la metodología. Y luego ya arrancamos con todo para establecer los resultados. En realidad, las primeras 6 semanas van a referirse a la recolección de datos, recolección y análisis de datos. Y esa recolección y análisis de datos va en los resultados, aquí. ¿Para qué recolectamos datos? ¿Para qué analizamos los datos? Para ponerlo aquí. Aquí vamos a poner entonces la recolección de datos y el análisis de datos. Luego le vamos a decir cómo vamos a ir haciendo eso, ¿no? No se preocupen, apenas estamos comenzando la asignatura, ¿no? En otro grupo, un joven estaba ahí preocupado, y cuando le presento mi trabajo, no se preocupe, le digo que esto tiene su tiempo, tiene su plazo, su tiempo, ¿no? Ahora, que ustedes no puedan cargar sus trabajos, no depende de mí, tampoco de la señora metodóloga, ni del señor coordinador, ni del decano, de nadie, ¿no? Depende del sistema, ¿no? Del sistema de la base de la plataforma de la universidad. Voy a sacar mi cámara para evitar la saturación por el ancho de banda. Ahora hay mucha gente que hace este tipo de eventos. Correcto. Bien. Y luego haremos la discusión y conclusiones. Estos son los dos temas que vamos a tratar en este ciclo. Resultados, discusión y conclusiones. Haciendo énfasis en esta recolección o recopilación de datos y en el análisis de datos. Pero hay que tener en cuenta que aquí estos resultados se van a referir no a algo de las empresas donde ustedes van a hacer su trabajo, no. Se van a referir a la información que han recopilado, ¿no? ¿Cuántos artículos han recopilado? 100, 200. Esos 100, ¿con cuántos se han quedado? 20, 30. De esos 20,
¿por qué lo han incluido? Y a los otros que no lo han considerado, ¿por qué lo han excluido? ¿No? Esas son tablas que debemos considerar para este efecto de los resultados. Bien, bien, entonces ahí a grandes rasgos he ido explicando el temario que vamos a tratar en este momento y vamos a ver unos detalles. Miren, esta tableta estaba mejor, pero el sistema al cargarlo distorsiona, miren. Ajá. Esta es la estructura del informe de investigación. Esta es la estructura que justamente le hacíamos referencia, ¿no? Número uno, este es uno, la introducción. Dos, por acá, la metodología. Tres y cuatro. Son 4 partes o 4 capítulos que va a tener el informe de investigación. Este trabajo es muy sencillo, muy práctico, muy ágil, ¿no? Ustedes tienen la libertad de utilizar una sola variable para no hacerse problemas, ¿no? Pero si quieren trabajar con 2 variables, con 3 variables, no importa. El investigador manda. Ustedes como investigadores, si alguien les observa, ¿y por qué has utilizado 3 variables pudiendo utilizar una? Debe tener la justificación correspondiente a ello. Simplemente eso, saber justificar su trabajo. Hay que saber justificarlo. Así como a veces, por decir, no puedes ir al trabajo y dice que estás enfermo y te has ido al hospital y has estado medio día ahí haciendo cola para que te atiendan y luego has ido a la farmacia a recoger tu medicina y luego eso le dices a tu empleador, ¿no? Con eso estás justificando tu inasistencia al trabajo. Aquí se aplica en forma similar, ¿no? Hay que saber justificar su trabajo. ¿Por qué estamos tomando un determinado tema? ¿Y por qué ese tema lo consideramos relevante? ¿Ese tema se refiere a la especialidad, sí o no? Y lógicamente debe estar referido a la especialidad, ¿no? Ese tema que has tomado está en el marco de la línea de investigación de la universidad, sí o no. Y lógicamente que debe estar dentro de la línea. Entonces, esta es la estructura general. No hay más que hacer aquí. Introducción, metodología, resultados, ¿no? Eh, discusión y conclusión. Así, las flechitas así, así va. Esta es la ruta. Esta es la ruta. Con esto, ustedes deben presentarlo para obtener su grado de bachiller. Le hacemos bien esto y su grado ya está ahí. Ya está ahí, ¿no? Ya para su título profesional de contadores o contadoras, ya es otro cantar. Pero gran parte de esto le va a servir, ¿no? Le va a servir de base, ¿no? Incluso está establecido en la norma que puede utilizar como base este trabajo para hacer la siguiente investigación cuando le toque hacerlo. Por ahora nos abocamos a que ustedes sean bachilleres. Ni siquiera, aún podemos pensar pues que vamos a pensar que, de hecho, tenemos que pensar en ser profesionales, contadores, ¿no? Pero primero tenemos que pasar esto del bachillerato. Dime, Jorge, Arriba Plata, adelante. Profesor, muy buenas noches. Jorge de Arribas Plata le saluda. Claro, un gusto, dígame. Profesor, estoy escuchando su clase y usted indica que lo que avanzaremos este ciclo nos va a servir para el bachiller, ¿correcto? Claro, claro. Yo tengo entendido, profesor, que el ciclo anterior nosotros, el trabajo que hemos presentado, tanto revisiones sistemáticas como proyecto de tesis, eso ya nos sirve para bachiller. Entonces tengo entendido que este ciclo es para poder avanzar ya lo que es la tesis. No sé si mis demás compañeros que me están escuchando
¿Están de acuerdo conmigo o quizás estoy equivocado, profesor? Sí, sí, sí. Es así como indica. Tú mismo acabas de indicar que lo que han hecho es un proyecto Claro, de tesis. profesor. Entonces, Y como incluso, proyecto, sí, sí, termina, termina. claro, profesor, incluso nosotros hemos presentado con la profesora Rosa Sáenz, la anterior profesora que llevábamos con ella, entonces nosotros presentamos todo, entonces la profesora nos confirmó que ella ya había presentado los informes, por decirlo así, ¿no? Entonces que quedaba saneado el tema de bachiller, entonces este ciclo es prácticamente avanzar con miras al título, profesor. Sí, sí, Ajá, eso es lo mire, que tengo mis dudas, profesor, al escuchándolo a usted exponer, profesor. Pro- Entonces, quisiera que profesor, quede claro. profesor, a buenas ver, noches, disculpe. diga, diga. Solo Luna Cecilia, Cecilia León. Sí, claro, lo que dice mi compañero es todo lo contrario que nos dijeron a nosotros el ciclo pasado, porque en realidad la profesora que nos tocó el ciclo pasado no nos ayudaba en casi nada. Literalmente todo el trabajo nosotros investigando nosotros mismos con ayuda de otros compañeros. Y lo que nos dijeron fue de que el proyecto de tesis es como que el avance de la tesis y que la tesis era lo que valía para el bachiller. No sé sí. no Bueno, sé, o sea, yo, es lo me contrario que dice permites, mi compañero. me permites, yo, yo también lo he entendido así, ¿ah? Yo también lo he entendido así. El ciclo anterior ustedes han hecho un avance, pero es un proyecto. Y un proyecto, digamos, es un trabajo preliminar que no tiene aprobación oficial, ¿no? Este es el trabajo que vamos a hacer para la tesis y que en esencia le va a servir, digamos, para el bachillerato. Pueden Sí, utilizar exacto, este mismo, eso fue. sí, sí, pueden utilizar este mismo trabajo para su título, pero tienen que engordarlo más si se quiere, si vale el término. Hay que, Claro, hay que- así es, así es. Así es, y eso es lo que nos aclaró también la metodóloga, pero la metodóloga va a tener una reunión con ustedes el día viernes, y ahí también pregúntenle ahí. Yo les transmito lo que yo he entendido por las normas y he entendido las explicaciones que nos han dado. Repito, lo que Profesor, han hecho, buenas noches. sí, sí, dígame, Profesor, Pelayo, buenas noches. Le habla Talía Pelayo. Sí, profesor, claro, ¿cómo está? Mira, cuando nosotros llevamos lo que es taller de tesis, el 1, nosotros habíamos hecho las revisiones sistemáticas hasta la entrega de la T2. Supuestamente que con ese trabajo nosotros ya podríamos ser bachiller. Ahora, la T3 y la T4, nosotros hemos avanzado una parte de la tesis. Eso es lo que nos comentó la profesora Esther Sainz. Entonces, lo que pasa, le comento, profesor, en mi caso con mi compañero Jorge Rivas Plata, porque nosotros somos grupo, nosotros hemos, primero para revisiones sistemáticas, nosotros hemos presentado otro tema. Y al momento que la profesora nos dijo, tienen opción de cambiar tema, nosotros para nuestro bachiller, no, bueno, para nuestro título, nosotros hemos cambiado de tema. Pero ya las revisiones sistemáticas se quedó con un tema anterior y la profesora nos dijo que era válido y es más, eso está aprobado ya. ya, miren, miren, miren cómo eh, en realidad hay muchas dudas en ese contexto, lo que puedo ver. Miren, nosotros vamos a hacer el trabajo independientemente de lo que les hayan dicho antes. Lo que vamos a hacer ahora es este trabajo, el que tenemos aquí, esa es la estructura, la introducción, la metodología, los resultados de la discusión. Si eso les sirve para su bachillerato y también para su título profesional, en buena hora, en buena hora. Y sería lo adecuado, ¿no? Pero no pueden haber desarrollado antes un proyecto es como tal, ¿no? Ustedes solamente antes han hecho un proyecto y ese proyecto como tal es un trabajo preliminar, ¿no? Ahora es el que vamos a hacer la tesis. Si este le sirve para su grado y su título, en buena hora, ¿no? Pero eso no depende del profesor, ¿eh? Depende, digamos, del sistema.
del sistema, de las normas que digan ahí del sistema. Entonces, repito nuevamente, nosotros nos abocamos a desarrollar el trabajo con esta estructura. Este es lo que corresponde al desarrollo de esta asignatura llamada tesis para unos y tesis 2 para otros, ¿no? Es, repito, introducción, metodología, resultados y discusión. Ahora, que sirva para uno u otro fin, ya no depende de los profesores, depende, digamos, del sistema académico de la universidad. Bien, tenemos ahí algunas consultas aquí. Miluska dice, profesor, una consulta, ¿hará alguna videoconferencia personalizada o se le consulta en mensajería? Sí. Luego vamos a pedirle que presente su trabajo, ¿no? Por eso le decía que estamos haciendo un enfoque general, ¿no? Todos van a tener la oportunidad de participar directamente con su trabajo, ¿no? Y no solamente eso, sino que en cualquier momento me pueden enviar su trabajo, decirme qué dudas tienen, enviarme sus preguntas, y como dice Miluska, utilizando la mensajería interna, con todo gusto, con las preguntas al docente, y ahí estamos para contestarle. Para Celia, que dice, profesor, disculpe, la profesora Esther Sáenz dejó entregado el acta de aprobación para... No sé eso. eh, En realidad creo que la profesora ahí no les ha aclarado bien esa situación. Mire, si nosotros entramos ahorita a revisar sus trabajos no están. Recién van a ingresar al sistema con la T1, con la tarea 1. Recién van a entrar, ¿no? Si fuera lo que dice Celia, ya estaría ahí su trabajo y nosotros Profesor, a partir de ahí trabajaríamos, ¿no? Sí, dígame. profesor, buenas noches. Lo que dice mi compañera Celia es igual lo que me dijo a mí la profesora Esther Sáenz el ciclo pasado. Incluso nos felicitó diciendo que ya teníamos el bachiller y el proyecto de tesis era el avance de la tesis y que en este ciclo terminábamos la tesis con lo que íbamos a hacer ahora último. O sea, por eso se llama proyecto de tesis y lo que hacemos este ciclo ya es la tesis. Eso es lo que nos dijo, que ya teníamos el bachiller ya. Ahora usted nos está diciendo que para terminar esta tesis es recién el bachiller. Entonces no entiendo, profesor. Sería bueno que usted, por favor, vea eso porque la profesora nos dijo e incluso había un acta ahí la cual era la aprobación del proyecto de tesis que habíamos realizado, el que le hemos remitido a su mensajería interna. Pero mira, está bien, señorita, pero eso es por lógica. ¿Cómo le van a aprobar un grave tesis al nivel de noveno ciclo? No tiene lógica, ¿no? Profesor, yo creo que Profesor, por la malla, profesor, porque creo que había una regla cuando eras malla 2015 y que tú solamente tenías que llevar el curso y automáticamente tenías el bachiller. Luego esa regla creo que la cambiaron y creo que puede ser esa la confusión. Igual, o sea, diciendo lo que cada uno tiene o no tiene, sería cuestión de que ya con esta duda el profesor pregunte a la coordinadora, no sé quién le pueda preguntar, y ya para la otra conferencia ya nos tenga una respuesta para no tener confusiones. Sí, profesor, eso sí, por favor quisiera que aclare eso porque nosotros como alumnos que hemos sido el ciclo pasado tenemos esa duda. Así que por favor a ver si averigua bien. Claro, pero esa duda en realidad es una cuestión formal, Miren, de acuerdo al temario del sílabo, vamos al sílabo. El sílabo es la herramienta del docente. Y de acuerdo al sílabo, nosotros debemos hacer este temario ahí. Introducción, metodología, resultado, discusión. Que eso sirva para un grado, un título, ya no depende de los profesores, depende de la parte administrativa, ¿no? Depende de la parte profesor, administrativa. lo que pasa es que creo que mis compañeros se están confundiendo, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona reingresante, incluso en el momento que yo hice
para mí el curso se llamaba o se llama proyecto de tesis y actualmente yo llevo tesis y lo que a mí Ujú. me explicaron, y no solamente acá, sino también porque yo vengo de la sede de Trujillo, ¿no? Ya, Me explicaron que el proyecto, si bien es cierto, creo que ahora les firman, por así decirlo, como un acta de aprobación de que ya tienen un avance, el título, el grado de bachiller te lo entregan cuando tú terminas el 10º ciclo, según Maya, y claro, tesis, o en este caso tesis 2 viene en la malla del 10º ciclo. Es decir, cuando nosotros terminemos este ciclo de pregrado, nosotros vamos a tener que hacer un pago por la carpeta de bachiller porque no podemos pretender ser bachiller sin haber pagado la carpeta, sin tener el lógico. grado, el papel en sí que diga bachiller en contabilidad, ¿no? Ujú. Incluso mi esposo, él se ha titulado el año pasado aquí en Lima, pero ambos venimos de la sede de Trujillo. Y sí, es cierto, nosotros terminamos y ahora ese proyecto de tesis, o ahora en este caso ya la tesis que vamos a terminar para el bachiller, lo que él ha tenido que hacer, como usted mismo indica, es engrosar esta tesis. Es decir, por ejemplo, si primero Claro, mi tesis tenía sola eh, una sola variable, él, por variable. ejemplo, le ha puesto 2 o 3 variables más. Exacto. Entonces, ahí engrosa la tesis porque ya, por ejemplo, ahorita el trabajo que vamos a hacer, por ejemplo, va a tener en líneas generales unas, no sé, pues 50, 60 páginas, pero para la tesis es más grande, ¿no? Claro, correcto. Es un trabajo de por lo menos 90, 100 hojas, ¿no? Una investigación un poco más profunda. ¿No? Es por eso, creo Eh, que mis compañeros han malinterpretado el tema de que el proyecto de tesis ya son bachiller, cuando no funciona así, incluso no funciona así desde hace mucho tiempo atrás, porque yo soy una persona reingresante porque dejé de estudiar, pero soy en realidad de años hacia atrás. Y lo que han tratado de hacer es sí que ahora, por ejemplo, el proyecto de tesis lo validen por un tema de que ya tienes un avance consolidado, pero más no que en el 9º ciclo, cuando llevas un proyecto de tesis ya vas a ser bachiller. Es ilógico. claro, No, claro, correcto. disculpa, lo que yo también llevé en el ciclo, en el mes de julio a diciembre del año pasado, del 2019, y yo llevé proyecto de tesis y los profesores en ese tiempo también nos dijeron que el proyecto de tesis se divide en dos partes, una la revisión sistemática y el otro es proyecto de tesis. En cuanto a la revisión sistemática, eso nos serviría para el tema del bachiller y el proyecto de tesis, que era el capítulo 1 y 2 de la tesis, nos servía como un avance cuando hagamos taller de tesis en el siguiente ciclo. Pero sí nos aclararon que el Exacto, tema de la revisión sistemática sí servía para el tema del bachiller, Sí, se, para sirve, poder claro sacar. que claro, sirve, eso alumno, es claro que a lo que sirve, pero creo que el sirve de profesor base. quiere llegar. Es una base, es un avance. O sea, este Claro, ciclo, lo que nosotros trabajemos va a servir ya para el bachiller, para que terminado el ciclo así podamos es. ir a la universidad, pagar por la carpeta de bachiller y te entreguen el grado. Ajá. Si tú quieres usar este mismo trabajo para presentarte para la carpeta del título, lo único que vas a tener que hacer es engrosarlo más, porque para la tesis Ujú. es un trabajo mucho más amplio que el que vamos a hacer ahorita. Incluso por la Ok. cantidad de tiempo que te dan, porque cuando te matriculas para la tesis, no es un trabajo que puedas desarrollar en un periodo como el del ciclo regular, es un poco más amplio el lapso Sí, que sí, tienes, correcto. Bien, ¿no? bien, bien. Paramos ahí, por favor. Está muy bien las aclaraciones las participaciones que han tenido y las aclaraciones que nos ha hecho la señorita. Es así, ¿no? Eh, pero más que todo eso, hay dos situaciones aquí. Uno, que nosotros nos debemos enfocar en este desarrollo. Esos 4 capítulos debemos hacerlo, sí o sí, independientemente para qué sirva. Si sirve, digamos, para su bachillerato y para su título, en buena hora. Felicitaciones, ¿no? Pero antes habría que ver el reglamento de grados y títulos. Hay que ver el reglamento. Yo lo voy a hacer luego simplemente para confirmar, porque ya lo había visto. Y, y, y yo les hablo en los términos que yo lo he visto y lo he interpretado. Entonces continuamos aquí para ver más detalles de lo que debemos hacer, ¿no? Miren, ustedes revisen por favor en su introducción, en la introducción que ya tienen en ese proyecto que está aprobado
como parte del desarrollo del ciclo, pues deben revisar que contenga ahí una suerte de comentario general para introducirse en el tema que van a investigar, ¿no? Si el tema es el control interno, si el tema son las cuentas por cobrar, si el tema son la auditoría financiera, si el tema es la contabilidad financiera, cualquiera, hay una parte inicial que debemos hacer, ¿no? Y luego debemos presentar el problema, el problema correspondiente, ¿no? Y las preguntas. Generalmente estoy viendo que están utilizando una sola pregunta, la pregunta general, ¿no? Bueno, está bien, pero tenemos que presentar aquí el problema. ¿Por qué vamos a investigar aquí? ¿Qué pasa con el control interno, si fuera el caso? ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Qué pasa con el aspecto tributario de una empresa, ¿no? ¿Está funcionando o por qué no funciona bien? ¿Cuáles son las brechas, los obstáculos que se tienen, ¿no? Y luego su pregunta general, ¿no? Eso lo he visto que tiene la mayoría de trabajo, ¿no? Solamente hay que refinarlo y, como dije hace un momento, orientarlo todo en tiempo pasado, ¿no? Hay que considerar aquí la justificación respectiva, ¿no? Todo trabajo, digamos, debemos de justificarlo, es decir para qué servirá. Si mi tema es, se me ocurre por decir, el reconocimiento de las transacciones, yo debo decir, ¿eso para qué me va a servir en el marco de la contabilidad de una empresa, ¿no? Eso es lo que se llama la justificación. Debo de utilizar la mayor parte de argumentos para justificar mi trabajo. Hay investigaciones que se caen porque los investigadores, en este caso ustedes, podrían tener dificultades en justificar. Entonces, hay que justificarlo adecuadamente. Yo voy a revisar los trabajos que envíen y le diré, digamos, si la justificación reúne los requisitos correspondientes, ¿no? Si me convence, o sea, ese es otro detalle. La justificación es para convencer al docente que hace las veces de revisor de la tesis, del trabajo de investigación, ¿no es cierto? Uno tiene que convencerse que el tema que se está investigando realmente sirve para algo, ¿no? Luego, en esta parte se debe considerar también los objetivos correspondientes. Veo que en la mayoría están considerando un objetivo general, pero también debemos tener objetivos específicos. En la anterior clase expliqué a grandes rasgos una matriz. Si bien es cierto, la matriz no está establecido que vaya en el trabajo, sin embargo como complemento, como hoja de trabajo, muy utilizadas las hojas de trabajo en el área de contabilidad, debemos utilizar como hoja de trabajo ahí una matriz de consistencia, y ahí tener nuestro problema general, nuestros problemas específicos, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos. Todo eso lo debemos tener ahí, porque eventualmente cuando uno expone un trabajo, dice, le pueden preguntar, ¿no? Usted solamente está presentando el problema general, pero ¿qué problemas específicos tiene? ¿Y cómo esos problemas específicos le han servido para formular sus objetivos específicos, ¿no? Porque ustedes saben que en investigación todo está entrelazado. En investigación todo está amarrado, ligado, entrelazado, correlacionado, ¿no? Entonces, quienes revisan o quienes revisamos los trabajos, vemos si hay ese enlace, ¿no? En la introducción, estamos viendo aquí la famosa introducción, ¿no? En la introducción también debemos considerar aquí la parte teórica, ¿no? Y la parte teórica es todos esos artículos que ustedes van
han revisado, ¿no? Esos 30, 40 artículos o investigaciones que han considerado, lo tienen que considerar aquí en esta parte. Claro que se va a presentar un resumen de cada artículo. Según el autor tal, el control interno es esto. Según el autor X, el control interno se entiende de esta manera y así sucesivamente, dependiendo, digamos, del tipo de trabajo que uno tenga. O sea, este es el contenido así, en forma genérica de lo que debe establecerse en la introducción. Ahora, veo que algunos investigadores como ustedes le ponen números, por ejemplo, 2.1, problema. 2.2, justificación. 2.3, objetivo. 2.4, marco teórico. También vale, digamos, presentarlo así. También vale presentarlo así. Pero antes quiero presentar, aquí voy a salir de esta presentación para entrar aquí a un trabajo que ha sido aprobado para el grado de bachiller, ¿no? Y por ahí ver algunas dudas que todavía estimo que no se han eliminado del todo, ¿eh? Que no se han eliminado. Y es normal que tengamos dudas, ¿no? Solamente el que no duda no tiene nada que investigar, ¿no? Hay que dudar de alguna cosa, ¿no? Vamos a ver. A ver un ratito, por favor. Tengo aquí una dificultad para no veo los archivos aquí. Vamos a entrar por acá y luego me orientaré ahí. A ver. Vamos a ver. A ver. Veo que no se está compartiendo aquí esto. A ver un ratito. Se ha quedado acá. Vamos a ver. Ya, acá lo tenemos. Ahora sí. Ahí sí estamos compartiendo, ¿no? Me da un comprendido, por favor. ¿Están viendo ahí aquí este trabajo? Sí, profesor, sí se ve. Correcto, gracias, muy amable. Mire, este para obtener el grado de bachiller, mire, trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. Y ahí está el tema, investigación de la gestión de costos. Gestión de costos, ese es el tema, esa es la variable, gestión de costos. Y entonces, bueno, en este caso veo, mire, que le han permitido presentar cuatro alumnos. Y es de ahorita, del 2019, ¿no? En Trujillo. Y entonces vemos aquí, esta es la estructura que debemos considerar, ¿no? Nosotros estamos hablando de este capítulo, ¿no? El capítulo 1, introducción. Ahí está, capítulo 1, introducción. El capítulo 2, metodología. Esos dos es lo que debemos tener. Y luego nos vamos a los resultados, la discusión. Eso es lo que estamos hablando. Este es el contenido de un trabajo para bachiller. Para bachiller. Y ustedes lo han visto ahí en la carátula que dice para optar el grado de bachiller. Claro, al inicio, por ejemplo, hay unos datos formales, dedicatoria, agradecimiento, índice, ¿no? Incluso el resumen, ¿no?
pero en esencia el contenido es este. El capítulo 1, la metodología, los resultados y la discusión para el grado de bachiller. Vemos en líneas generales, acá, ahí está el índice de tablas, el índice de figuras. Por ahora no se está pidiendo eso, eso va a ser al momento de presentar. Ni siquiera se pide el resumen, porque eso es al momento de presentarlo oficialmente, ¿no? Nosotros entramos a desarrollar, bueno, acá no tenemos el desarrollo porque ustedes tienen la potestad de autorizar su publicación o no. Solamente tiene esos datos y la referencia. Ahí está la referencia, miren. Hay bastantes referencias, ¿no? En el marco teórico deben estar todas estas referencias. Todas las referencias que se consideran en la investigación deben estar en el marco teórico, que forma parte de la introducción, ¿eh? El marco teórico está formando parte de la introducción en este modelo de la Universidad Privada del Norte. Miren, hay bastantes ahí, bastantes referencias, miren, hasta 3 páginas de referencias, ¿no? Hasta 3 páginas de referencias. Si hablamos de unos 20 por página, o digamos 15 por página, algo de 45 o 50 referencias, ¿no? Todos presentados con el modelo o estilo APA, ¿no? Que debemos tener en cuenta y ustedes saben de eso. Ahora voy a compartir otro. Lo dejamos en paz aquí al trabajo de Blas Torres, ese trabajo de Blas Torres, y tenemos aquí el trabajo de, otro trabajo de, este trabajo está completo, también para el grado de bachiller, miren, trabajo de investigación, pero antes quisiera saber si están compartiendo este trabajo del uso de software. A ver, vamos a ver. ¿Me confirman? ¿Están viendo el trabajo de software? Por favor. Sí, profesor, sí se ve. Sí, correcto, Sí, correcto, bien, sí. Bien. El trabajo de software, ahí está, miren, dice el uso de software para inventarios. O sea, el tema es eso, software de inventarios en los últimos 10 años, una revisión de la literatura científica. Esto no ha sido presentado para título profesional, ¿no? Este es para el grado de bachiller, ¿no? El grado de bachiller. Y ahí está la autora, ¿no? Su asesor del 2018, de acá de Lima. De aquí, nosotros. Estas primeras páginas son formales, ustedes tienen que, cuando se presente oficialmente, tiene que agregarse esta página, ¿no? El acta de autorización, el acta de evaluación, por acá, siempre vale, da gusto dedicar el trabajo a la madre, al padre, a la familia, a Dios, ¿no? Siempre el agradecimiento también, miren, está con agradecimiento. No es obligatorio todo eso. Luego la tabla de contenido. ¿Qué encontramos en la tabla de contenido? Esto es lo que nos interesa, miren. El contenido aquí, el capítulo 1, introducción. La metodología que estaban comentando, los resultados y la discusión. Esos son los puntos que tenemos que ver, ¿no? Esos son los puntos y son los puntos que hemos tratado. Aquí se corrió esto porque esto está enlazado, ¿no? Ahí estoy regresando un ratito. Ahí está. Entonces, miren, ¿para qué ha sido presentado este trabajo? Para el grado de bachiller. Entonces, con esto ya se está aclarando la duda, ¿no? El tema que vamos a hacer es para presentarlo para el grado de bachiller. También tenemos los trabajos ahí para el grado, para el título de contador, ¿no? Que eso por el momento no es útil porque nosotros estamos abocados a esto. Y nuestro sílabo nos pide que hagamos esto. Y debemos hacerlo esto, ¿no? Entonces aquí, mire, tenemos aquí
Ya nos vamos aquí al índice de tablas, índice de figuras, debemos tener esos índices, ¿no? Hay que considerar varias tablas para darle su texto. Luego, esto es resumen, ¿no? Resumen que se considera aquí. Y luego acá viene el desarrollo, miren, el capítulo 1, ¿no? Y aquí está el comentario general que le decía. El software nos brinda ingresos y salidas, de la empresa, ¿no? Y por acá viene ya, en la segunda parte viene el problema, ¿no? Dice, sin embargo, las empresas, etcétera, etcétera, ya habla referencia al problema. Y por acá ya consideró el marco teórico. Mire ahí, este es marco teórico. Por acá, otro marco teórico. Y más marco teórico, mire. Y sigue el marco teórico. En realidad, todas las referencias deberían estar acá. Si lo están, en buena hora, ¿no? Ahí está otra referencia, ¿no? Y luego otra. Aquí el caso de Arias, otro. Y más. Y luego viene ya una suerte de resumen que está presentando aquí, miren, sigue con la parte de introducción, ¿eh? Sigue con la parte de introducción. Sigue con la parte de introducción. Y luego viene el capítulo 2. El capítulo 2 que ustedes ya lo deben tener, ¿no? Ya lo deben tener, ¿no? Aquí habla de la recopilación, cómo se ha recopilado la información. Esto se puede tratar de diferentes formas, ¿no? Luego le vamos a decir cómo pueden organizarlo esto. Lo que ustedes tienen, eso va a servir de base. Por ejemplo, dice que se ha considerado varios elementos ahí para recopilar los datos. Ahí hace un comentario y aquí presenta algunas tablas donde demuestra, digamos, la recopilación de los datos correspondientes, ¿no? Estos trabajos están en la web de la universidad. Ahí están, miren, varias tablas. Estas tablas le dan el sustento correspondiente, ¿eh? Una segunda tabla de características del análisis, ¿no? Características del análisis, ¿no? Se pueden hacer distintas tablas con distintos criterios, ¿no? Esos criterios luego le vamos a indicar ahí con mayor detalle. Y luego ya entran los resultados. Esos son los resultados que vamos a ver luego. Estos resultados generalmente están aquí. Vienen los gráficos, sus explicaciones, ¿no? Otro punto ahí a tratar, los gráficos, sus explicaciones y así. Puede considerarse 10, 15, 20 gráficos, o 5, 3. Acá creo que ha considerado 4 nada más. Y luego viene la discusión y conclusión correspondiente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que le vamos a enseñar pues más adelante, ¿no? Porque esta parte, en esencia, nuestro trabajo está a esta parte, los resultados y las conclusiones. Desde ya debemos tener en cuenta que las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos. Repito, anótelo para que no se olvide. Cada conclusión debe estar relacionada con los objetivos que se han formulado. Recuerde que el trabajo va a tener un objetivo general y algunos objetivos específicos. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de las dimensiones que se utilicen. Si en cada variable o en la sola variable que tenemos, en este caso una sola variable tenemos, le podemos poner 3, 4 dimensiones. ¿Qué cosas son esas dimensiones? Son partes o componentes o elementos de la variable. Por ejemplo, si mi tema fuera de investigación fuera el control interno, ¿cuál sería una variable? Perdón, una dimensión. Podría ser el control previo, otra el control simultáneo, otra el control posterior, ¿no? Otro incluso la auditoría, ¿no? Y así uno, digamos, va formando. Si fuera, por ejemplo, mi tema, como he visto varios temas, por ejemplo, relacionados con cuentas por cobrar, ¿no? Debemos tener nosotros algunas dimensiones de las cuentas por cobrar. Por ejemplo,
para que existan cuentas por cobrar tiene que haber ventas, ¿no? O sea, ese es el punto principal, ventas al crédito, ¿no? Esa sería una variable, la venta, perdón, una dimensión sería ventas al crédito. Otro, política de ventas. Otro, puede ser ahí este tema relacionado con la provisión de las cuentas por cobrar, ¿no? Otra, la recuperación extraordinaria de las cuentas por cobrar. Y así, cada investigador o investigadora, como son ustedes, investigadores e investigadoras, definen las dimensiones de cada variable. El asunto que debe estar formando parte. La dimensión tiene que ser un tema relacionado con la variable. Así funciona. Bien, entonces ahí tenemos esta última parte de las conclusiones, ¿no? Las conclusiones. Cuando aquí no lo veo en relación con los objetivos, pero en realidad depende, digamos, de lo normal es que, y búsquenlo en cualquier bibliografía, es que las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos. De alguna forma, cuando uno expresa una conclusión, está demostrando que el objetivo se ha logrado. Porque no tiene sentido, digamos, en una investigación poner objetivos y no encontrarlos determinados o solucionados, ¿no? Entonces, por eso que se presentan las conclusiones amarradas, ligadas, entrelazadas con los objetivos, ¿no? Bueno, aquí tenemos las referencias, ¿no? Miren, bastantes referencias, aunque de acuerdo a lo que hemos visto, no están todas en el marco teórico, posiblemente algunos estén posiblemente alguna referencia también esté en la metodología o en otra parte del trabajo, ¿no? Pero repito, todas estas referencias deben estar en el cuerpo, en el contenido del trabajo, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, un solo modelo. Mire, aquí, por ejemplo, hay varios errores, ¿no? Y es natural, ¿no? No somos perfectos en todo esto. Miren aquí, algunos autores están con mayúscula y minúscula, otros con solamente mayúsculas. No hay un orden, ¿no? En estos trabajos tiene que seguirse un orden para todo, ¿no? Si utilizo, digamos, y en realidad se utiliza, digamos, así como está en esta parte, se utiliza así como está en esta parte. La primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Y así, toda esa cosita vamos a ir aclarando en el desarrollo de la asignatura. Recuerden que apenas estamos en la segunda semana de las 16 que vamos a tener, ¿no? O sea que no se preocupe si tienen dudas, si han hecho mal, si han pensado mal o han creído erróneamente algo, no se preocupen, ¿no? Aquí le vamos a ir solucionando todo eso, ¿no? Estoy regresando aquí a la plataforma para avanzar esa partecita que estuve presentando. Entonces ya lo tenemos claro, y confirmado. El trabajo que estamos haciendo es para el grado de bachiller. Confirmado ahí con dos trabajos. Uno que no está completo y el otro completo, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Bueno, ya estuvimos por aquí, revisamos por acá, también pasamos por aquí. Aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, en general, la introducción debe considerar estos aspectos, ¿no? Un comentario general de la variable que estoy presentando, el tema que estoy presentando, y luego ver cuál es el problema que hay con ese tema, con esa variable, hacer la pregunta correspondiente, justificar el trabajo. Ojo, si no se justifica, no tiene sentido presentar.
Luego, ¿qué busco con ese trabajo? ¿Qué busco? Y luego considerar todos los autores, generalmente nos han pedido que sea de artículos científicos relacionados con ese tema que estamos presentando. Bien, ahora vamos en la parte de la metodología, ¿no? En la parte de la metodología se puede presentar de distintas maneras, ¿no? No hay un orden preestablecido, no hay un orden rígido, ¿no? No hay un orden rígido. Pero en general, esta metodología se refiere a estos temas que vemos ahí, miren. En la metodología debe estar claro, digamos, cuál es el tipo de investigación que estamos desarrollando. Y recuerden que aquí el tipo que estamos desarrollando es la revisión sistemática de literatura. Ese es el tipo de investigación que estamos desarrollando, revisión sistemática de literatura. Y todo va a estar referido a esa revisión sistemática, ¿no? Todo va a estar referido a esa revisión sistemática. Los resultados son en relación con la revisión. Las conclusiones en relación, perdón, la discusión y la conclusión en relación con esa revisión sistemática de la literatura, ¿no? Nos enfocamos ahí a ver eso, ¿no? Esta revisión de la literatura. Aquí en este trabajo no hay hipótesis, no hay contrastación de hipótesis. No vamos a aplicar estadística. Esto es facilito en realidad, ¿no? No vamos a aplicar estadística. Si aplicáramos estadística de estadística, todavía nos podríamos preocupar. Pero aquí está facilito, facilito. Solamente hay que considerar esto. Entonces decía que debemos considerar el tipo de investigación, nivel de investigación, el diseño de investigación, qué métodos, ¿no? La población que está relacionada generalmente con la cantidad de trabajos que hemos recopilado, una forma de ver. Otra forma de ver es con las empresas que vamos a estudiar, ¿no? Algunos, por ejemplo, presentan trabajos de tipo genérico, dicen, la auditoría interna en las empresas de comercio de Lima Metropolitana. Bueno, empresas de comercio, ¿cuántas hay? 10.000, 20.000 empresas, ¿no? Podría considerarse eso como población y establecer la muestra correspondiente, ¿no? Podría ser así de ese modo. Luego tenemos este tema de la recopilación de datos. En esta parte, como en los ejemplos que hemos visto, las tablas que ha presentado ahí el autor, este señor, el segundo caso que presentamos, ahí hay una serie de tablas de la recopilación de datos, ¿no? Para recopilar esos datos tenemos que utilizar algunas técnicas, ¿no? Y como parte de las técnicas, algunos instrumentos, ¿no? Más detalles sobre eso va a ser en la clase, en la semana que viene, ¿no? Porque recuerden que sobre este tema, la recopilación y análisis de datos, tenemos 6 semanas, ¿no? Las 6 primeras semanas son sobre estos temas, ¿no? Y las siguientes ya vienen sobre los resultados y todo eso. Pero en esta parte vamos a, si se quiere, a engordar, si vale el término, a darle más prestancia a nuestra metodología con esta parte de la recopilación de datos, teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos, ¿no? Una de las técnicas que se van a utilizar aquí va a ser, digamos, la revisión, ¿no? La revisión de base de datos. Esa es una técnica, digamos, la revisión, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esa revisión? Ya es el instrumento que vamos a utilizar, ¿no? Y también en esta parte de la metodología debemos considerar el análisis de datos, ¿no? O sea, ¿qué técnicas hemos utilizado para analizar los datos que hemos recopilado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí este tema de la calidad, ¿no? Este tema de la calidad, ¿no? En realidad, los artículos que deben tomarse en cuenta deben tener algunos estándares de calidad, ¿no?
algunos estándares de inclusión y exclusión, ¿no? Y eso es lo que debemos considerar en esta parte del análisis, ¿no? Eso quiere decir que no vamos a considerar cualquier artículo, sino algún artículo relacionado directamente con lo que queremos, ¿no? Y a veces ese artículo puede estar referido en relación de tiempo, en relación del idioma, en relación del país, ¿no? En relación con la empresa donde se aplicó el trabajo, ¿no? Son algunos criterios que podemos utilizar para analizar los datos que vamos a considerar para nuestro trabajo. Entonces, regreso ahí un ratito para ver esto de la introducción. Esto es lo que debemos tener para la semana 4, para presentarlo. Solamente introducción y la metodología, no más. Porque he visto el otro día que algunas personas ya tienen avanzado todo, en buena hora que lo tengan, ¿no? Y más bien utilizan la clase para refinar, ¿no? Pero para la semana 4, que es la tarea 1, necesitamos solamente esta introducción, ¿no? Esta introducción con estos detalles que estamos indicando y esta parte, la metodología, ¿no? Nada más. Todavía no queremos los resultados, todavía no queremos la discusión, menos conclusiones todavía, ¿no? Todo esto va despacio, pero con pie firme, ¿no? Con pie firme. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y anote, lo tenga en cuenta usted para que haga así su trabajo. Yo sé que ustedes lo tienen, incluso ya les han aprobado, como ustedes mismos lo han indicado, pero sin embargo, yo les digo, en investigación, escuchen esto, por favor, y grábenlo, anótenlo. En investigación nunca está dicha la última palabra. Repito nuevamente, en investigación nunca está dicha la última palabra. Incluso el día que uno expone su trabajo, ya le pueden decir, mira, a ese trabajo le falta algo. Agrégale, te vamos a dar 2 días, lo presentas y estás aprobado, ¿no? O al contrario, le pueden decir, mira, el trabajo que tienes está muy bien, el título, todo tiene concordancia, pero hay aspectos que debes sacarlo. Y entonces te dicen esto y el otro, sácalo, elimínalo. Y entonces recién queda confirmado el trabajo correspondiente. Hasta el último día que uno lo sustenta, lo expone, lo revisan, cualquiera que fuera el criterio a tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que debemos tener en investigación es lo siguiente. En investigación todo es relativo. Anótenlo. En investigación todo es relativo. Nada es absoluto. Lo que yo digo no es un dogma, no es una religión. Por ahí podemos leer y de repente encuentran otros criterios. Y mi criterio, digamos, complementa a eso. Los docentes no damos verdades absolutas. Hablamos siempre en términos relativos, porque así funciona la ciencia. La ciencia es relativa, no es absoluta. La religión sí es absoluta. En la religión nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos en Dios. Y hay que creerlo. Y más aún en tiempo de pandemia, ¿no? Todavía se ha acrecentado la creencia en Dios. Pero en esto que es un tema de investigación, y la investigación es ciencia, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. No hay verdades absolutas, ¿no? Bien, miren, estos son los criterios que debemos tener en cuenta para la metodología, ¿no? Para esos datos que vamos a recopilar, ¿no? Tenemos que hacer referencia a qué base de datos hemos consultado, ¿no? Hemos estado en
en la base de datos que tiene la universidad en su página web, o tenemos acceso a otras fuentes también, ¿no? Como criterio básico, debemos utilizar la información que tiene la universidad ahí en su plataforma, ¿no? Y ahí tenemos para ingresar a varias bases de datos, ¿no? A varias bases de datos, ¿no? Y entonces ahí hay que hacer una relación de bases de datos que hemos consultado, que hemos entrado, que hemos utilizado. Utilizar, por lo general, este criterio de búsqueda avanzada, porque eso le da, digamos, un criterio más refinado, de mayor calidad a la información que se busca, ¿no? Y lógicamente utilizar la palabra clave, que en este caso mayoritariamente va a ser de una variable. O sea que está facilito el asunto para que ustedes reúnan la información ahí, el criterio solamente de una variable. Y luego, ¿qué dice? El periodo de búsqueda. Generalmente el periodo de búsqueda es un criterio que es muy relevante, porque hay trabajos que siendo más recientes nos dan mayor información, contienen todo lo que queremos, ¿no? En cambio, trabajos antiguos no lo tienen, no lo presentan así de esa manera que queremos, ¿no? De modo que el periodo de búsqueda es un buen criterio a tener en cuenta. Y eso puede ser los 3 meses anteriores, los 6 meses anteriores, un año anterior, 3 años anteriores, 5 años anteriores, 10 años anteriores, ¿no? Generalmente se comienza buscando escuchen aquí en esta parte, se comienza buscando los últimos 10 años. Y luego, como en los últimos 10 años, posiblemente le salga 300 trabajos, 500 trabajos, ¿no? O de repente el otro día vi un video de una profesora de la UPN donde le salía algo de 157,000 trabajos. Y entonces fue reduciendo eso con el periodo, ¿no? Lo redujo de 10 años a 3 años y se convirtió en solamente menos de 200 trabajos. Por ahí le puso el idioma en español y se redujo aún más. Por ahí le puso algún otro detalle relacionado con algún criterio específico y se redujo, digamos, a menos de 40 trabajos. Pero esos criterios que estoy utilizando, y a veces lo utilizamos así rápidamente en la computadora, le vamos poniendo, pero no es tanto así, debemos ir anotando cada criterio que estamos utilizando, porque ese criterio me va a servir para que yo lo exponga en mi metodología, ¿no? Porque el que revisa debe seguir la misma metodología que estamos siguiendo, que van a seguir ustedes. La misma metodología que siguen ustedes lo debo seguir yo para encontrar el artículo, esos 40, 50 artículos que ustedes han encontrado. Eso en investigación, la investigación funciona así. En investigación todo se verifica. La ciencia es verificable. La ciencia es verificable. Entonces, la metodología que utiliza ustedes, cualquier persona que utilice esa misma metodología debe llegar al mismo dato, al mismo resultado, a la misma relación de trabajo, ¿no? De eso se trata, entonces. Ahora, el tipo de documento. Este es otro detalle bien importante. Ustedes saben que hay miles de documentos, ensayos, tesis, libros, reuniones, acuerdos, videos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Aquí el tipo de documento va a ser artículo científico. Faltó agregarle ahí artículo científico. Artículo científico. Eso es lo que nos piden que sean así. Casi al 100% artículos científicos. Y si alguno de ustedes quiere preguntar, profesor, pero no encuentro muchos artículos científicos sobre mi tema, ¿no? Ahí sí, como no hay eso, como no hay
en esa base de datos, busca en otra base de datos, y en otra, y en otra. Ahora, si en 4 o 5 que has buscado no lo encuentras, ya puedes utilizar, digamos, otro tipo de documento, como por ejemplo una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de título profesional, una tesis de bachiller, ¿no? Como en este caso que se ha presentado la tesis de bachiller, ¿no? Ahora, otro criterio que debemos tener en cuenta y que siempre, y debemos resaltarlo en la metodología, ¿no? Se ha utilizado el criterio de calidad evaluado por expertos. En la base de datos indica ahí si queremos utilizar ese criterio de calidad, ¿no? Evaluado por expertos. Los libros generalmente no son evaluados por expertos, ¿no? Un libro es presentado por un autor, él lo hace, él lo revisa, lo manda a editar y lo publica, ¿no? No hay experto que lo revisa. En cambio, los artículos científicos pasan por el criterio de los expertos. Y por eso le da, digamos, mayor énfasis, mayor validez, y por eso que se pide, digamos, que las referencias deben ser artículos científicos. Mayoritariamente, ¿no? Otro criterio, por ahí, depende, por ejemplo, a nivel internacional, ¿de qué país prefieres? Si ese es nuestro idioma, puede ser en España, México, por ahí Argentina, Colombia, Chile, que son los de mayor relevancia en la producción de estos artículos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta todos estos criterios para considerarlo en nuestra metodología. Estos criterios pueden considerarse así como una suerte de narrativo, como especie narrativa, o pueden presentarse a través de los cuadros correspondientes, ¿no? Indicando, por ejemplo, una tabla de toda la base de datos que ha consultado, ¿no? Demostrar en cada tabla que utilizó el criterio de búsqueda avanzada, ¿no? Presentar, digamos, allí tomas pantallazo, como se utiliza decir, ¿no? Pantallazos de la búsqueda avanzada que ha aplicado, ¿no? De la variable que ha considerado en la búsqueda, ¿no? Y en fin, algunos otros detalles que se pueden presentar, repito, en forma narrativa o en forma de tablas. Es mejor presentarlo en forma de tablas porque le da, digamos, más sentido de elaboración, Ahora, si usted presenta una frase narrativa y a continuación una tabla, mejor aún, le da más énfasis. Bien. Ahora, mire, una de las tablas que debemos considerar aquí de mayor importancia es esta. Esta tabla en realidad te da la misma base de datos, ¿no? Con la data de la misma base de datos podemos entrar aquí a esta tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tabla son los datos que necesita el investigador. Acá dice matriz de base de datos. Cada investigador o investigadora que son ustedes debe tener una tabla como esta. Y esta tabla debe tener los 40, 50 artículos que han revisado. Aquí al lado izquierdo, por ejemplo, dice número. Ahí están los números de artículos que van a ir poniendo. Y luego ahí, en qué base de datos lo encontraste, ¿no? ¿Cuál es el título del trabajo, ¿no? ¿De qué universidad procede, ¿no? Luego, digamos, el método que ha aplicado, ¿no? Ustedes saben que el método que aplicamos aquí es el método IMRIT, ¿no? Donde la I es de introducción, la M de metodología, la R es de resultados y la D es de discusión, ¿no?
Ese es el método INRID. Procurando, digamos, que estos artículos, y todos los artículos científicos van a estar ahí, con ese método. Con ese método. Y luego ponemos el autor, y luego el año del trabajo, y luego, por ejemplo, ahí algunos otros datos, ¿no? Como el tipo, y luego entramos ahí de qué país procede, ¿no? Y luego dice aquí conceptos. Incluso esta parte de concepto podemos cambiarlo por variable. En realidad ese término concepto corresponde a variable. Debemos hacer una matriz de datos, ¿no? La matriz incluso lo podemos presentar en la parte metodológica, ¿no? Si fuera el caso. Y entonces con eso denota, digamos, que has investigado y ahí están los datos. Y entonces el revisor puede ir y consultar, digamos, cada uno de esos artículos y va a encontrar que efectivamente se refieren a eso. Y en fin, ahí tenemos otros datos ahí a la izquierda, algunos otros detalles que nosotros podemos... Estos materiales que estamos desarrollando le vamos a enviar el día de hoy, ¿no? El día de hoy le vamos a enviar. Lo que pasa es que esta plataforma de la universidad no tiene para cargar material, ¿no? Como ocurre en otras entidades, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí hay una parte donde dice semanas, pero uno va a la semana y ahí debería cargarse la información semanal, ¿no? Pero aquí no hay una opción para cargar, ¿no? En fin, nosotros solucionaremos ese problema enviándoles por mensajería interna o por el WhatsApp correspondiente o a su correo respectivo esta información. El asunto es que ustedes lo tengan para poder desarrollar el trabajo. Bueno, aquí también tenemos un video que pueden ver este video. Ya ahorita no tenemos tanto tiempo para verlo, pero este video es de lo más interesante, digamos, de cómo buscar investigar. Creo que el otro día le envié a su WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp le he enviado, ¿no? Y ahí una profesora explica, digamos, cuáles son los métodos para buscar la información, buscar las investigaciones, que eso ya ustedes lo deben saber, ¿no? Pero sin embargo es bueno recordarlo. Y especialmente cómo formamos esa tabla, ¿no? Esa tabla que hemos presentado sale, digamos, de la base de datos que nosotros estamos verificando. Hay una opción ahí donde te explica justamente el video cómo podemos extraer esa tabla con todos esos datos. Incluso sale muchos datos, donde hay algunos que no son importantes para el caso, tenemos que eliminarlo, ¿no? y dejar con los datos que necesito. Y los datos que necesito son los que acabo de indicarle en la tabla anterior, ¿no? Seguimos. Bien, en los resultados, esto que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que analizar ahí la característica de los estudios que hemos tenido en cuenta, ¿no? De los trabajos. La característica de los trabajos que hemos tomado en cuenta, estos artículos científicos que hemos indicado, ¿no? Y luego entrar al análisis de los estudios. Generalmente esta parte de los resultados está compuesta por una serie de tablas y gráficos. A veces algunos investigadores consideran las tablas y los gráficos, otros solamente gráficos, como vimos en el caso que hemos presentado, ¿no? Y otros solamente tablas. Eso depende del criterio de cada investigador. Sobre eso no hay objeción, se puede utilizar ambos o uno de esos medios, tablas o gráficos, pero generalmente en esta parte hay una parte narrativa y su gráfico. Siempre está en ese sentido. Luego, en la discusión y resultados, tenemos que presentar esto, el resumen de los resultados, ¿no? El resumen de los resultados y el contraste o comparación
en contraste o comparación de los trabajos que, que hemos revisado con nuestro trabajo, porque nosotros vamos a tener unos resultados del trabajo que hemos realizado y ese resultado lo tenemos que comparar con los resultados de otros investigadores. Por eso digamos que se utiliza esta parte de la discusión. La discusión no es otra cosa que la confrontación de mis resultados como investigador con los resultados de otros investigadores que lo he tomado como referencia. Muy bien. Bien, y en esta parte llegamos aquí a las siguientes conclusiones, ¿no? Miren, llegamos a las siguientes conclusiones. Dice, debemos hacer el trabajo de acuerdo con la estructura establecida, no más y no menos, con eso la estructura establecida. Aldo, estaba levantando la mano, a ver, recién lo veo. Adelante, te escucho. Buenas noches, Aldo. profesor. Realmente quería hacerle una consulta con respecto a lo que está explicando. Mire, el ciclo pasado que hemos llevado taller de tesis 1, el trabajo de todo el curso se dividió en dos partes. Fue todo el semestre. Los primeros 2 meses del ciclo lo dedicamos a hacer revisiones sistemáticas, en las cuales proponíamos un título de estudio y empezábamos a revisar artículos científicos de Redalyc, de Scope, lugares que sean de prestigio, ¿no? Descargamos un total de 25 artículos, que fue lo que nos pidieron, por lo menos. O sea, algunos descargamos 30, otros más, pero la universidad nos exigía un mínimo de 25 artículos científicos que constituía todo lo que es la parte de revisiones sistemáticas. Ahí hicimos esa matriz de datos que usted señala, la hicimos en un cuadro de Excel. Claro, correcto. Bien. Pero a lo que voy es que, terminado eso, terminada esa primera parte, se terminó el trabajo de revisiones sistemáticas y comenzamos a hacer el trabajo de tesis, el proyecto de tesis. El proyecto de tesis, según nos habían explicado, fue algo totalmente diferente ya a las revisiones sistemáticas, que es lo que ahora ya tenemos acá, porque las revisiones sistemáticas ya fue aprobado, ya eso ya se terminó ese trabajo, ¿no? Entonces el proyecto de tesis lo iniciamos y la exigencia de la universidad a través de los profesores y de los metodólogos era que solo usáramos tesis. No podíamos utilizar ya artículos científicos, porque para el proyecto de tesis lo que necesitábamos era tesis, y las tesis no podían ser, por ejemplo, tesis de maestría o tesis doctorales, porque en maestría o doctorales se utilizan 2 o 3 variables. Entonces tenía que ser una tesis de una sola variable igual que la nuestra. Entonces teníamos que buscar tesis que sean de pregrado, o sea, tesis para título académico, ¿no? Entonces, esa fue la exigencia y eso fue en base a todo, creo que todos los que estamos llevando el curso hemos desarrollado nuestro proyecto de tesis. En base no a artículos científicos, ya para la tesis creo que nadie tiene en su bibliografía artículos científicos, algo que haya jalado pequeños fragmentos que se utilizaron en las revisiones sistemáticas, pero toda la bibliografía generalmente son libros y son tesis, principalmente tesis para tesis de una sola variable, ¿no? Yo creo que hasta ahí tenemos avanzado todo, ¿no? Entonces, ahora sale la duda, ¿no? De volver a utilizar artículos científicos o continuamos con nuestro trabajo y las investigaciones de las tesis que hemos utilizado, porque nos pedían, por ejemplo, para la primera parte, para 5 tesis nacionales y 5 internacionales, ¿no? Eso era para la primera parte. Luego, a partir de ahí, se desarrollaba todo el método toda la metodología y todo lo que viene, ¿no? Entonces, es de esa manera como hemos trabajado. Entonces, por eso es la pregunta o la duda con respecto a volver a utilizar artículos científicos, volver a hacer esa matriz, porque ahora la matriz de datos que tenemos es otra matriz diferente en la que resumíamos todo nuestra variable, cómo se iba a desarrollar, cuál iba a ser el tema de investigación, qué se iba a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que quería ver si que nos podía aclarar, por favor. Mírate, primero digamos que, aquí debemos tener en cuenta que
El método de investigación que estamos aplicando es la revisión sistemática de la literatura. Con eso tenemos que trabajar. Con eso tenemos que trabajar en este ciclo. Y con eso ustedes van a recibir su grado. O sea, eso no ha cambiado. Eso nos han reiterado. Hay que hacer revisión sistemática de la literatura y esencialmente con una sola variable. Eso así está establecido. Así nos han dicho en las capacitaciones que nos han llevado a cabo. Ahora, número 2. Nos han recalcado y reiteradamente que sean artículos científicos. Y si no hay artículos científicos por alguna situación, ya recurrir a las tesis que tú haces mención. Yo creo que ahí los profesores, el ciclo anterior han tenido ahí criterios diferentes en ese sentido y por eso un tanto los han llevado, digamos, a algunas dudas, ¿no? Pero Lo que sucede es que ya tenemos aprobado, por lo menos yo supongo que todos los que estamos acá ya en taller de tesis 2, ya tenemos aprobada con nota y todo las revisiones sistemáticas. Y eso era lo que era requisito para el grado de bachiller. Ya lo tenemos aprobado, o sea, prácticamente todos los que estamos ahora en taller de tesis 2 ya tenemos las revisiones, salvo alguno que no lo haya presentado o alguno que no haya aprobado eso y haya aprobado el otro curso y haya pasado o con una nota muy baja. Pero la mayoría que tiene una nota aprobatoria buena, ya tiene el grado de bachiller listo, o sea, ya solamente falta terminar. No es así, no es así. Esta parte que tú dices, ya lo aclaramos más antes acá con los alumnos. El grado de bachiller se va a obtener presentando el trabajo que ahorita voy a presentar con este contexto, ¿no? Mire, el grado de bachiller lo van a obtener con esto que estoy presentando ahí en la diapositiva, ¿no? Este trabajo ahí, con esas 4 partes, con esos 4 capítulos, te va a dar el grado de bachiller, ¿no? Antes creo que los profesores los han emocionado como para incentivarlo, pero no es ahí. Ya se aclaró, por ejemplo, cómo a nivel de noveno ciclo te va a dar el grado de bachiller, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Lo que han hecho es un avance, ¿no? Y ese avance sirve para ahora, ¿no? Ustedes ya no van a hacer revisión sistemática, porque como tú dices y todos ya hemos aclarado, la revisión sistemática ya lo hicieron, ya lo tienen en la parte, en la introducción, ¿no? La metodología también lo tienen, ¿no? Ya hemos dicho ahora que en esa parte tenemos que refinarlo simplemente, hay que refinar esa parte, ¿no? En cuestiones de algunas expresiones que están en el tiempo futuro, pasarlo al pasado. Sí, dime. Profesor, cuando hicimos proyecto de tesis tenemos 2 trabajos. Uno que era la revisión sistemática y esto es bueno, como dice el compañero y antes también lo mencioné, esto sí nos habían aclarado los mismos profesores que nos enseñaron en ese tiempo, ¿no? Seguramente, mira, me permite, seguramente en ese tiempo eso le habían dicho, ¿no? Seguramente. Claro, entonces no han mentido, entonces nos han mentido. No con mala fe, sino de repente desinformado, ¿no? Pero yo no sé por qué les han dicho eso, porque les acabo de presentar los modelos, de cómo se presenta la tesis, ¿no? Perdón, cómo se presenta, digamos, para el grado de bachiller, ¿no? Y claro, está estas 4 partes. O sea, eso confirma, digamos, que... Sí, entonces debemos tener una respuesta por parte de la universidad, porque en realidad nos han dicho una cosa cuando hemos estado en el curso de proyecto de tesis, y bueno, y ahora salen con otra, ¿no? Esa parte en realidad yo no estoy cambiándolo, ¿no? No estoy cambiándolo. A nosotros yo les digo lo que nos han dicho y lo que dicen las normas, ¿no? Lo que han dicho los otros profesores en realidad el deber responder es de los otros profesores, ¿no? E incluso esa duda, un ratito señorita, esa duda que tienen, ustedes van a tener una reunión pasado mañana con la profesora Tamara Pando. Ahí
también pregúntele sobre eso. Antes nos dijeron esto y ahora el profesor nos dice que recién con lo que vamos a hacer vamos a obtener nuestro grado. Y hemos visto que efectivamente los trabajos, las tesis que han presentado para el grado de bachiller contienen estos 4 capítulos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda lo nuestro, no? Eso es lo que tienen que decir, ¿no? Pero ese es en Profesor, realidad... disculpe que lo interrumpa, profesor. Lo que pasa, profesor, es que, bueno, en un momento la profesora que nos enseñó ya lo que es taller de tesis 1 nos dijo, es más, que nuestros temas de tesis ya estaban aprobadas. Por eso también que viene la duda bastante, porque supuestamente ella envió nuestros temas a la coordinadora de nuestra carrera y ya estaban aprobados nuestros temas de tesis. Por eso es que nosotros íbamos a continuar con eso. Ahí le contesto, mire, efectivamente, es cierto, su tema está aprobado. Ustedes a este ciclo, a tesis o tesis 2 para otros, ustedes entran con ese título. Yo no le voy a cambiar ese título, no le voy a cambiar la introducción ni la metodología, ¿no? Eso queda ahí. Efectivamente, le han aprobado el título y ustedes pueden seguir con ese título, ¿no? Pero no con eso ustedes son bachilleres. Ese es el desfase que no con eso en realidad no es que no sirva, ¿no? Sirve, digamos, como base, pero no es que con eso han obtenido su grado de bachiller, ¿no? No es lógico, ¿no? No es lógico. No es así, ¿no? Con esto que vamos a hacer, y presentándolo con un expediente en el cual tiene que pagarnos unos requisitos que le piden, ya pueden obtener el grado de bachiller, ¿no? Antes no, ¿no? No se puede obtener el grado de bachiller a nivel de 9º ciclo, ¿no? Por eso reitero, la profesora, los profesores de buena fe seguramente los han incentivado, mire chico, con esto están aprobados, ¿no? O de repente también la profesora estuvo mal informada, no sé, pero estamos viendo cómo se han aprobado, ¿no? Los 2 trabajos que le he presentado son trabajos de bachiller aprobados. Y esto no viene de ahorita, ¿no? Hay uno del 2018, otro del 2019, ¿no? Y no es reciente, esto se viene trabajando así. Creo que los profesores se emocionaron en realidad, ¿no? No, a nosotros, pero bien, miren, independientemente de eso, nosotros debemos hacer este trabajo. Correcto. Reitero nuevamente, nosotros nos ubicamos en este trabajo y ustedes ya tienen la introducción y tienen la metodología. Y luego, en el transcurso de las semanas, vamos a ir viendo los resultados y la discusión correspondiente. Y con eso, si eso le sirve, digamos, para su grado de bachiller y además le sirve para su título, en buena hora. Pero eso no depende de mí, ni de la metodóloga, depende, digamos, del sistema de graduación y titulación de la universidad. Por eso le decía que hay que revisar el reglamento de grados y títulos. Ahí está, ese es lo que vale, ¿no? El reglamento de grados y títulos. Porque ahí también en el reglamento de grados y títulos se establece la estructura de los trabajos que van a tener tanto para bachiller como para título profesional, ¿no? Bien, entonces con eso creo que vamos aclarando. Miren, ha ido pasando el tiempo, no ha habido oportunidad que presenten ustedes aquí en vivo y en directo sus trabajos, pero ahora ya conversé con Aldo, que pertenece a un grupo, y también le escribí a la señorita Gallo, que es de otro grupo, y también está por acá Patricia, que es de otro grupo. Y miren, la asesoría que nosotros le brindamos, los docentes, no solamente es esta clase, esta asesoría virtual, que ahora hemos tratado aspectos generales, para luego ya entrar a los temas específicos. Este es un evento meramente formal, pero ustedes en cualquier momento pueden enviar sus trabajos, dando un avance y pidiendo una opinión al profesor, ¿no? Haciendo una pregunta sobre
sobre algo que no comprende, por qué debe ir ahí, o por qué no va al otro lado, o por qué del otro lado no lo podemos sacar, en fin, diferentes situaciones que tengan. Ya conversábamos en otro momento y decíamos que hay poca participación en la plataforma, por ejemplo. Algunos están en dudas y no han hecho ninguna pregunta en la plataforma, que es donde ustedes se deben manifestar, ¿no? Ahí pregunten en primer lugar, ¿no? Y en segunda instancia ya por WhatsApp, ¿no? Pero en primera instancia deben preguntar ahí, en esa opción que dice preguntas al docente. Y también enviar sus archivos, si fuera el caso, por la mensajería interna, ¿no? Envíenlo, por favor, ¿no? O a mi correo institucional, ¿no? Yo con gusto yo he revisado como 10 trabajos de un nuevo grupo del aula 3223. Tengo ya 10 trabajos. He revisado y les he dado un punto de vista. En unos casos, algunos cambios que deben hacer, pequeños cambios, porque se mantiene. Ustedes mismos han dicho que el título de su trabajo ya fue aprobado. Eso no lo vamos a cambiar, ¿no? El título queda ahí, ¿no? Y la introducción también queda ahí, y la metodología también queda ahí, con los pequeños ajustes que le iremos haciendo. Y en esencia, en este ciclo nos vamos a poner a desarrollar los resultados, la discusión y conclusiones, nada más. No sé si hay algún otro comentario. Para terminar, por favor. Profesor, Sí. una consulta. Entonces, ¿nuestro trabajo ya lo bajamos al gestor de prácticas de campo para que lo pueda revisar o todavía no? Ese es otro dato, miren, ese es otro dato que este gestor de campo, famoso, el gestor de campo me pide, digamos, están ahí ustedes en la relación, están ahí, pero tengo que asignarles el grupo. Yo tengo que asignarles el grupo 1, 2, 3, y hemos estado estos días, por ejemplo, han demorado en enviarme la relación, porque hay algunos que están en pareja, otros que están individual, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. Y de los que están en pareja, ¿quién es el titular? Por ejemplo, me han enviado ahí una relación de que están en pareja, pero no me dicen quién es el titular. Yo tengo que indicar eso, quién es el titular, para que ahí en el gestor respectivo figure ahí. Y a partir de que yo, digamos, cargue esa información con esos datos, ya ustedes pueden poner, digamos, su información ahí y pueden repetir cuantas veces quieran ahí. Y yo tendré que revisarlo y contestarle por ahí también. Pero mientras no tengamos esa información de cómo están organizados para investigar en forma individual o en parejas, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Ya tengo en gran parte, sí, pero quisiera tenerlo todo claro y preciso y no que salga un alumno por ahí a última hora, profesor, ¿por qué me ha puesto individual si yo estoy en grupo? O el que esté en grupo, no, profesor, yo no estoy así, yo estoy individual, y se distorsiona el trabajo, ¿no? Y por otro lado, miren, no hay apuro. Conversaba esto con Aldo en la mañana, no hay apuro en presentar el avance, ¿no? Escuchen primero lo que estamos hablando esto y hagan las correcciones. En realidad, oficialmente deben presentar eso en la semana 4, como parte de la tarea 1. Ahí es donde nosotros vamos a revisar oficialmente la introducción y la metodología. Solamente esos 2 puntos, la introducción y la metodología lo vamos a revisar como parte de la tarea 1. Lo que pueden estar haciendo antes, si tuvieran alguna duda, es remitirme su trabajo por la mensajería interna, como hemos dicho, y si tienen alguna duda ahí, profesor, aquí no entiendo cómo esto debo considerarlo, o dígame si mi introducción está correcta, dígame si mi metodología está adecuada, ¿no? Entonces, yo le puedo dar mi parecer ahí y con todo gusto. Reitero nuevamente, estas reuniones de asesoría virtual, no hay muchas durante el ciclo, y no son todas las semanas, y ni siquiera intercalados, ¿no? En algunos casos hay una separación de 2, 3 semanas. Eso no depende de mí, eso está en el sílabo. Eso está en el sílabo correspondiente. Yo hago todo lo que está en el sílabo. La primera semana dice videoconferencia y hemos realizado la videoconferencia con todos. Esta segunda semana
nos dice que hagamos una asesoría virtual y hemos dado las pautas generales en esta asesoría virtual. En los otros ya entraremos en las otras que siguen ya entraremos de lleno a revisar los trabajos que correspondan. Entonces quedamos así, estimados señoritas, jóvenes, con todo gusto para apoyarles en su investigación, y cualquier duda pregúntenme primero a mí, también pueden preguntarle a la profesora Tamara Pando, que somos los que trabajamos ahí de la mano. Ella se va a reunir con ustedes el día viernes. A todos los que están conmigo en mi grupo se va a reunir el día viernes, ¿no? Para hacerle algunas aclaraciones ahí que pudieran seguir dándose ahí en el desarrollo de este temario, ¿no? Con eso creo lo dejamos ahí. A no ser que haya alguna pregunta final de ustedes. Profesor, una consulta. Profesor, En el caso particularmente mío, no sé si los demás también estén interesados. ¿Puedo enviarle el avance de mi trabajo para que lo pueda revisar y en todo caso, si hubiera algo que ajustar, pueda darme Claro, las observaciones a subsanar? ¿Puedo hacerlo, claro, no sé si lo claro. envío ahora terminando la sesión para que pueda revisarlo mañana? Envíelo con todo gusto, envíelo, por favor. Eso incluso lo hemos dicho de la semana anterior, ¿ah? Por eso le decía Sí, sí, que hay un sino que grupo como que yo ha tenía que enviado. actualizarlo al formato, como le comenté la sesión pasada, ya lo tengo listo, por eso es que ya se lo puedo Correcto, enviar. correcto, envíelo. Sí, yo se lo envío Y, entonces para que me pueda dar si hay y- alguna observación o algo que mejorar. claro, correcto. Por eso le estamos diciendo que aquí estamos las 24 horas del día para que ustedes puedan enviar sus trabajos, y nosotros, hablo nosotros en el sentido de todos los profesores, tenemos que responderle. Hay una obligación, nosotros estamos obligados a responderle todas las preguntas, ¿no? Por eso les pedimos que hagan sus preguntas por ahí, porque a nosotros nos revisan si contestamos las preguntas que ustedes hacen, y nos dan un plazo, dentro de las 24 horas debemos contestarles, ¿no? Y por eso estamos prestos a facilitar eso, con todo gusto, ¿no? Bien, Listo, había profesor, otra gracias. señorita, creo que quería opinar, parece. sí, profesor. Profesor, quería hacer una consulta. ¿En dónde encuentro el sílabus del curso? Está ahí, está el sílabo en la plataforma, está el sílabo en la plataforma, ¿Qué parte, pero profesor? ¿En qué parte? ahorita, ahorita, ahorita no recuerdo exactamente, creo que en herramientas del 2, herramientas, ahí no sé si ustedes tienen esa opción. Si no, en todo caso le remito el sílabo, a todo su grupo, ¿no? A todo el grupo. Sí, A los tres profesor. grupos a los tres grupos les voy a remitir su sílabo correspondiente. Con todo gusto. Ya, Incluso, ok, como le dije, gracias. miren, incluso yo le dije que yo quiero descargar esta información ahí en la semana correspondiente, pero no me da opción para cargar información, ¿no? Y entonces, como no me da opción, tengo que enviarle como en la parte de mensajería interna también le voy a enviar, ¿no? Hay algunas limitaciones ahí, pero que nosotros lo vamos a solucionar por intermedio de las otras redes, ¿no? Con todo gusto, ¿no? Bien. Cualquier duda que haya quedado, pregunten por favor y les estaremos solucionando. Nos quedamos ahí. Muy amable. Buenas noches. Gracias.